Buenas chicos, ya hemos de pronto congestionado muchas temáticas como son las pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio y de pronto en esta última unidad de este módulo de pruebas diagnósticas si no vamos a encaminar mucho más en lo que son los diferentes tipos de pruebas diagnósticas por patrón funcional, que les recuerdo que los había mencionado yo en lo que es la primera unidad. De pronto voy a tratar y que en los encuentros que vamos a tener interactivos sí de pronto compenetrarnos o hablar más de las dudas que tengan de cada tipo de muestra diagnóstica, pero esto lo que les voy a hacer es un preámbulo general acerca de cada tipo que hay, para qué tipo de pacientes es utilizado o para qué tipo de pacientes se recomienda este tipo de pruebas. Entonces, durante este tiempo vamos a estar hablando de todo lo que es tipo de pruebas diagnósticas por patrón funcional y los cuidados de enfermería que hay que tener en la realización de las pruebas diagnósticas. Acuérdense que nosotros como profesionales enfermeros hablamos siempre de cuidado, porque nosotros como concepto general tenemos lo que es el arte de cuidar, así que siempre nosotros vamos encaminados a este tipo de pruebas diagnósticas. Les repito que es pertinente y es importante que ustedes sepan para qué tipo de pacientes se utiliza y de pronto cuál es un poco del procedimiento, pero nosotros vamos a estar mucho más encaminadas a la asistencia y a la misma preparación del paciente para la realización de esto, porque nosotros no somos ni radiólogos ni somos médicos para realizarlas, pero sí estamos muy compenetradas con lo que es la parte de la preparación antes, durante y después de la realización de este tipo de pruebas, así como la preparación del equipo a utilizar. Entonces recuerde que ya les había dicho de pronto un tipo de pruebas por patrón funcional. Entonces vamos a comenzar con las pruebas que se utilizan para el sistema respiratorio o esto que estamos hablando de pulsoximetría, que es la primera prueba diagnóstica que ustedes ven en la parte superior izquierda. Este aparatico que ustedes van a ver que el paciente tiene en el dedo índice, esto se llama un pulsoxímetro. Hay algo que se llama capacidad de oxígeno que tenemos que tener los seres humanos. Se supone que no estamos hablando ni siquiera de lo que es la inhalación y la exhalación, sino que se dice que un paciente tiene que saturar, o un paciente a nivel de proceso de inhalación y exhalación debe de alcanzar un 99% de capacidad respiratoria. Cuando un paciente está por debajo de los 90, está en 80 o 70, se dice que el paciente está desaturando, es decir, que la capacidad de oxígeno de su cuerpo se está disminuyendo y es un paciente que está mucho más predisponente a tener o que tiene una patología respiratoria, pues mucho más predisponente a tener una parada de tipo respiratorio. Este pulsoxímetro ustedes ven que se evalúa junto a los demás signos vitales. Por lo general está conectado a un monitor o como que miren que no tiene un cablecito, sino que es portátil. Cuando un paciente tiene problemas asmáticos, un paciente tiene problemas a nivel de neumonía, de bronquitis, por lo general se hace la pulsoximetría o la oximetría de pulso para evaluar si la medida respiratoria que están tomando, es decir, si el paciente se le está poniendo una cánula, se le está poniendo una mascarilla, o está entubado, está funcionando adecuadamente. Siempre se tiene que poner el dedo índice. En el caso de los niños menores de 1 año, como ellos mueven mucho los brazos, se utiliza con el dedo gordo del pie, se coloca este pulsoxímetro y se le venda con un esparadrapo para evitar que en el movimiento se lo quite. Acuérdese que me debe dar como valor normal 99%. Mire que ahí está el número 99 y lo que aparece abajo 72 es la frecuencia cardíaca, porque también esto permite valorar lo que es el pulso, pero eso es lo que es el pulsoxímetro. La segunda imagen corresponde a lo que nosotros tenemos como una espirometría. La espirometría mide lo que es la capacidad de pulmonar de una persona.
Se supone que cuando alguien tiene enfermedades importantes como es neumonía, como es la bronquitis, EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo tienen muchos pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, que fuman, o pacientes que tienen otra enfermedad respiratoria como la tuberculosis, se supone que esa capacidad respiratoria la han perdido. Se evalúa cómo el paciente se le coloca un espirómetro, es decir, ese tubito que ustedes le ven a esa imagen en la boca, y el paciente tiene que coger aire, inhalar y expulsar aire por eso. Eso va a medir en patrón de números cuál es la capacidad respiratoria del paciente, es decir, si el paciente inhala y exhala correctamente. En pacientes que hayan tenido antecedentes de tabaquismo, que fumen o que tienen problemas a nivel de tipo respiratorio, se les va a hacer muy difícil captar oxígeno y expulsarlo. Muchas veces ponen también como pruebas para medir esto de espirometría, que el paciente coge aire, sopla y tiene que ser capaz de levantar unas bolitas que se encuentran en unos espacios. Y casi siempre hay pacientes que son capaces que en el movimiento de expulsar aire, de levantar ningún tipo de esfera. Entonces eso quiere decir que el patrón respiratorio del paciente no está de la manera adecuada. Esta imagen que se encuentra debajo, estamos hablando de la prueba del esputo. La prueba del esputo, por lo general, ustedes van a ver que también es una prueba que se utiliza mucho y más en pacientes que tienen o que se alude o en pacientes que se sospecha que tengan tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis es una enfermedad de tipo bacteriana con microorganismo principalmente coloniza lo que es la parte pulmonar de un paciente, ocasionando una sintomatología grave, y en pacientes que no sean debidamente tratados puede llevar incluso hacia la muerte. Es una enfermedad también altamente contagiosa y toda la persona que ha tenido contacto con esta persona se debe de aislar y se debe de tener o iniciar unos procedimientos profilácticos con esto. El esputo, lo que hacen es que en un vaso recolector la persona echa las secreciones salivales. Hay algo que se llama tracto respiratorio superior, listo, e inferior. Cuando ustedes escupen, las secreciones salivales que ustedes expulsan son solo de esta cavidad bucal, no son secreciones bronquiales o del tracto respiratorio inferior. Entonces, se indica que el paciente recoja esta saliva en la mañana, ya que tiene un tiempo sin haber de pronto hablado, y que el paciente remueva o gargajee duro y que expulse en este frasco lo que son las secreciones inferiores. Nosotros que vamos a tener un papel importante como enfermería, indicarle eso al paciente, que no va a escupir, lo que va a hacer a gargajear y sacar lo que son las secreciones y depositarlas en un frasco que está totalmente estéril. Obviamente, como profesional de la salud, tú lo vas a recolectar con un guante y se somete a estudio y se va a rectificar la presencia de algún agente bacteriano, en especial el que produce lo que es la parte de la tuberculosis. También tenemos otro tipo de examen que permite ver la parte respiratoria, que ya se los había dicho yo anteriormente, que era el rayos X. El rayos X de alguna manera me va a permitir observar cómo está el tamaño de los pulmones, cómo está la disposición, si ambos están del tamaño que es adecuado, y me va a permitir observar presencia de infecciones de tipo viral o bacteriano. Vamos a seguir con las pruebas de función cardíaca. Dentro de las primeras pruebas tenemos algo que se llama el electrocardiograma. Todos o la mayoría de ustedes, si no han experimentado que a un familiar o ustedes mismos le han hecho un electrocardiograma, de pronto han visto o a nivel televisivo, o que ustedes hayan observado un video que hayan buscado o han escuchado que alguien le han mandado este tipo de pruebas. Un electrocardiograma mide la función eléctrica del corazón. Acuérdense que el corazón bombea sangre y también funciona eléctricamente. A nivel de la aurícula derecha, nosotros tenemos un elemento que se llama el nodo sinusal. El nodo sinusal lo que hace es que mediante esos impulsos eléctricos permite lo que es el bombeo de la sangre. Por eso es que ustedes van a ver que hay algunas personas que le hacen una cirugía que se llama el bypass, listo,
que se lo hacen a nivel coronario y que le colocan uno a nivel del corazón porque muchas veces se le daña el nodo sinusal para que pueda haber este estímulo eléctrico. El electrocardiograma es un examen que es muy fácil de hacer, que el paciente, aunque mide la actividad eléctrica del corazón, no va a experimentar nada durante el examen. Como cuidado de enfermería, lo primero que tiene que hacer el paciente es entrar en la calma, ustedes explicarle que no va a sentir nada, ustedes le van a colocar unos electrodos, unas chupas a nivel del tórax y de los miembros superiores e inferiores, que no va a sentir nada, que esta valoración no va a durar ni 5 minutos, que se debe encontrar quieto durante esta valoración. Todo objeto metálico debe de desecharlo, aritos, cadena, anillos, reloj, monedas, cinturón. El paciente debe de dejarlos a un lado porque esto puede interferir en lo que son los resultados. En el caso de las mujeres, debo de colocarle lo que es una bata totalmente estéril porque se debe despojar de lo que es el sujetador o el brasier y la camisa. Y en el caso de los hombres, le pido que se quite el suéter o la camisa que tenga. En el caso de que el hombre sea muy velludo, tengo que depilar en la zona donde voy a colocar lo que son los electrodos, ya que no va a permitir la adherencia de las chupas. El paciente durante la muestra o durante el examen debe estar totalmente quieto hasta que tú le des la indicación. Este resultado sale inmediato. Entonces, muchas veces inmediatamente se puede hacer por medio de un monitor o ahora hay actualmente un computador que te hace la lectura del electrocardiograma y enseguida lo que va a sugerir es que si un paciente ha tenido recientemente o hace algún tiempo algún tipo de patología cardíaca como un infarto, si tiene algún tipo de bloqueo, si tiene algún tipo de arritmia, porque lo que va a ver o lo que va a mostrar es la actividad eléctrica del corazón. Yo quiero que, aunque estamos en la lejanía, se ubiquen. Ustedes van a ver que nosotros tenemos esto que se llama la clavícula, ¿cierto? La clavícula me va a permitir a mí esto que dice espacio intercostal, línea paraesternal derecha o paraesternal izquierda para que ustedes tengan la ubicación. Cuando ustedes ven este espacio en la clavícula, inmediatamente ustedes colocan los dedos debajo de esta clavícula, van a encontrar como si fuera una especie de depresión o hundimiento. Van a poder percibir la costilla y van a ver otro hundimiento. Eso se llaman los espacios intercostales. Los espacios intercostales son los espacios entre una costilla u otra. Entonces, miren que en este dibujo me señala la clavícula y me señalan los espacios entre las costillas o los hundimientos que yo les dije. Entonces nosotros tenemos 5 espacios intercostales hasta llegar a la parte del corazón. Los electrodos que se colocan a nivel o las chupas que se colocan a nivel del tórax van a ser unas chupas que se van a poder adherir. Estas van a ir identificadas desde la B1 hasta la B6. Y yo lo que tengo es que aprender a ubicar esos electrodos. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal. Miren que de acuerdo al dibujo, el cuarto espacio intercostal en nosotras las mujeres fuera inmediatamente arriba desde donde comienzan los senos. Lo voy a colocar en la línea paraesternal derecha. Es decir, paraesternal este es mi esternón, al lado del esternón en la parte derecha. B2 lo voy a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Es decir, voy a colocar B2 inmediatamente al frente de B1. Es decir, aquí va B1 y aquí va a ir B2. El B3 va a ir entre B2 y B4, entonces se lo pongo después. B4 va a ir en el quinto espacio intercostal, es decir, mucho más abajo, inmediatamente en la mitad de mis senos. Línea medioclavicular izquierda. Miren que la clavícula yo la puedo dividir en 3 espacios, antes, media y posterior. Entonces, si yo cojo quinto espacio intercostal, línea media clavicular, yo voy a dividir esta línea de la clavícula en todo el centro y el cuarto espacio intercostal me va a dar debajo inmediatamente nosotros las mujeres del seno. Entonces, aquí va B4 y B3 lo voy a colocar entre B2 y B4, es decir, aquí en esta parte del centro.
B5 va a ir en el mismo nivel que B4, es decir, en el mismo cuarto paso intercostal, línea axilar anterior. Esta es la línea axilar anterior, entonces va a ir aquí. Y B6 va en el mismo parámetro de B4 y B5, línea media axilar. La línea media axilar es, la axila se divide media y posterior, entonces la voy a colocar inmediatamente acá. Entonces les recuerdo, B1 va en la parte del cuarto impaso intercostal, línea paraesternal, es decir, al lado del esternón. En la parte derecha, B2 va inmediatamente al frente en la parte izquierda de B1. B3 lo voy a colocar entre B2 y B4. B4 lo voy a colocar acá debajo de lo que es la parte del seno en nosotras las mujeres y en el hombre debajo de la tetilla. Cuarto espacio intercostal, línea media axilar, inmediatamente pasa por la mitad de la tetilla o de los pezones en nosotras las mujeres. Y entonces B3 lo pongo en la mitad de B2 y B4. B5 también va a nivel de B4 en línea axilar anterior y B6 va en la parte de línea axilar media en el mismo espacio intercostal. Así es donde yo pongo los electrodos. Después yo voy a poner lo de los miembros superiores. Muchas veces como machete, el mismo centro hospitalario te va a decir, porque esos son como unas pinzas, va a aparecer pierna derecha, pierna izquierda, mano derecha y mano izquierda. Pero nosotros lo vamos a identificar por colores. Va a estar el rojo, el amarillo, el verde y va a haber el negro que es neutral. Entonces, el R que es right, ustedes van a ver que en la cara interna de la muñeca derecha, es decir, el rojo va en la mano derecha. Siempre voy a colocarlo arriba de lo que es la parte de la muñeca. Las pinzas van así y la voy a colocar en todo este espacio de la muñeca. L que es left, que es lo que va en la izquierda, cara interna de la muñeca izquierda. Entonces aquí va lo que es la parte de el amarillo. Lo que es la parte de el que se coloca foot, cara interna de la pierna arriba del tobillo izquierdo. Entonces ustedes van a ver que en el izquierdo va a haber lo que es la parte del verde. Y el negro lo voy a colocar como neutral en la pierna izquierda. Entonces, estos electrodos ustedes van a ver que los voy a colocar en los miembros superiores, miembros inferiores y los electrodos de B1 a B6 que van alrededor de lo que es el tórax del paciente, en especial de la parte izquierda. El único que va en la parte derecha es el B1. Luego de haber colocado estos electrodos, por lo general yo le doy comenzar a la medida de mi electrocardiograma y inmediatamente después me va a dar una valoración. El cuidado después es quitarle porque casi siempre tengo que utilizar gel conductor para colocar estos transductores y darle otra vez los objetos personales al paciente. Estas pruebas que aquí como primera aparece lo que es la parte del ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio también del corazón, pero ya no me va a poder permitir lo que es la medición de la función eléctrica del corazón, sino que me va a permitir por medio de un monitor, como aparece aquí arriba, no solo observar las características propias del corazón, que quiere decir tamaño, disposición, si hay agrandamiento, sino también escuchar lo que son los latidos cardíacos. Esto sirve mucho para evidenciar si hay agrandamiento del corazón, si está situado en la manera habitual, si las aurículas y las ventrículas están funcionando de la manera correcta, y el paciente no tiene que tener ningún cuidado previo, solo la posición correcta para la medición, que muchas veces se da en decúbito lateral izquierdo para descansar del lado izquierdo del corazón. Esto que parece que el paciente estuviera como en una caminadora es una prueba de esfuerzo. Esto ustedes lo han visto mucho en lo que es en los deportistas de alto rendimiento como en los futbolistas. Lo que se hace es medir el esfuerzo que me va a mostrar a mí unas líneas de ecocardiograma o de electrocardiograma para ver
cómo el paciente mediante la actividad física se maneja lo que es la presión arterial y lo que son los latidos cardíacos. Así que de acuerdo a lo que se mide el paciente por espacio de 20 a 30 minutos va a estar corriendo en esta caminadora, caminando primero y después si resiste, va a correr y a ver cómo el corazón funciona frente a un esfuerzo. Hay personas que tienen problemas cardíacos tan graves que inmediatamente lo ponen a caminar la caminadora, valga la redundancia, enseguida hay que parar el examen porque la persona no alcanza a ese esfuerzo físico. Esta que ustedes van a ver que es como un brazalete de lo que nosotros llamamos tensiómetro, con unos electrodos que van a nivel del tórax, se llama Holter. Ese Holter se hace en 24 horas. Ese Holter lo que hace es medir la presión arterial de la persona durante todo el día. Eso se coloca casi siempre en un centro hospitalario. El paciente, si es hombre, se le depila los lugares donde van esos electrodos o esas chupas. Se le colocan alrededor del lado derecho y izquierdo del tórax a nivel del corazón o debajo de la tetilla. Y se le coloca lo que es la parte del brazalete, especialmente en el brazo izquierdo. El paciente, lo único recomendación es que tienen que decirle que la actividad que van a hacer al día, desde que el momento que el Holter comienza a medir la presión arterial, tiene que ser normal. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se condicionan y quieren pasar todo el día sentados. Y lo que busca este examen es ver las variaciones de la presión arterial durante todo el día. El paciente va, si es durante 24 horas, va al día siguiente cuando se cumplen las 24 horas y le quitan los electrodos y el brazalete y se mide cómo ha manejado la presión arterial durante todo el tiempo el paciente. Aquí tengo lo que es arteriografía y lo que nosotros vamos a ver como una geografía. Casi siempre esta arteriografía o geografía se hace en conjunto con un medio de contraste que ya se los había dicho anteriormente. Y lo que me va a permitir a mí es ver todo el trayecto de una arteria o una vena para determinar si no hay placas escleróticas en pacientes que de pronto tengan obstrucciones a nivel de los vasos sanguíneos coronarios o que el corazón no esté funcionando de la manera adecuada. Lo que se hace es que, miren, en esta parte derecha se introduce un catéter de esta gran dimensión, es decir, este catéter sí se introduce por la arteria femoral, como está en la imagen de la izquierda, que está ocasionada en la ingle, tiene que alcanzar todo el paso de la arteria hasta el corazón. Entonces van a ver cómo es el flujo sanguíneo. Entonces, arteriografía, para ver todo lo que es la parte de las arterias. La angiografía muchas veces viene con stent. ¿Qué significa stent? A mí me meten ese catéter por la arteria y va viendo. Y obviamente esa imagen se va viendo por un monitor. Muchas veces si en el trayecto de esa arteria se ven placas de grasa que obstruyan la vena, viene con un mecanismo que se llama stent, es decir, que permite en el mismo movimiento en que se vaya viendo la arteria, la permite dilatar o anchar un poquito para que el flujo sanguíneo se mejore. Así que sirve como diagnóstico y como tratamiento inmediatamente. Tengo aquí unas pruebas a nivel que ustedes van a ver también, que nosotros tenemos la ecografía. La ecografía se utiliza un transductor, que es esto que la chica tiene en la mano. Ese transductor me va a permitir a mí emitir ondas de sonido. Entonces, aparte de ver en la pantalla la forma y la disposición del órgano que quiero estudiar, también me va a permitir lo que es la parte auditiva. La ecografía, les recalco, no solo se lo hagan a las mujeres embarazadas. A las mujeres embarazadas le hacen ecografía ultrasonido, pero a mí me pueden hacer una ecografía abdominal. Entonces la ecografía ustedes van a ver que se utiliza mucho como prueba para ver la parte renal, porque si quiero, bien, si una persona tiene cálculo renal, le puedo hacer una ecografía, para ver el estómago, para ver los riñones, para ver otras estructuras. A veces nos asocian mucho lo que es la ecografía con el embarazo y no necesariamente. Cuando se quiere también ver si la persona tiene cálculos renales, etc. Y estamos hablando de esto que es un rayo X que me permite ver una estructura y esto que es un TAC. El paciente por lo general se introduce lo que es en una máquina completa, depende si se va a hacer un TAC cerebral o si se va a hacer de cuerpo completo, se introduce totalmente a la persona y tampoco tiene que tener un cuidado previo. Lo único que el paciente tiene que estar quieto durante toda la toma del examen. Esto, como les había dicho, rayos X, mira que aquí estamos hablando de un TAC cerebral, aquí estamos hablando de una ecografía del abdomen. Esto que aparece inferiormente es una mielografía. La mielografía es una clase de rayos X que se utiliza cuando se va
a verificar estructuras como la columna vertebral. Muchas veces también se puede hacer con medios de contraste en la cuales se quiere evidenciar lesiones a nivel medular o se quieren comprobar que las vértebras se hayan rodado, que estén situadas de manera correcta. Aquí estamos hablando a nivel del sistema nervioso, estamos hablando ejemplo, esto que es un encefalograma. Casi siempre el encefalograma ustedes van a ver que se lo mandan mucho a las personas que tienen trastorno del sueño y que padecen de convulsión. A la persona se le manda o se le pone en un espacio oscuro, muchas veces sin ruido, en un cuarto. Muchas veces a los niños se les dan sedantes para que estén relajados porque tienen que estar quietos durante el examen y se les someten al paciente a estímulos visuales, es decir, que vean una cantidad de rayos luminosos o de ruidos para ver cómo el cerebro actúa frente a estos estímulos. Entonces, ahí en este encefalograma se puede descartar focos convulsivos, trastornos del sueño o anomalías a nivel cerebral que tenga la persona. Tampoco necesita el paciente no tiene que estar en ayunas ni nada, sino que solamente muchas veces hay unos que hay que sedarlo, y más si son muy niños, porque se inquietan durante el tiempo que dura el procedimiento, porque tiene que estar en una actitud quieta. La medición del líquido cefalorraquídeo, ustedes van a observar que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que es inoloro e incoloro, es decir, es como el agua. Él se encuentra, miren que aquí les pongo un dibujito, miren que es blanco totalmente en este segundo dibujo, y va o se rodea por todo lo que es la médula espinal. Acuérdense que el sistema nervioso está rodeado por las meninges, que está la dura madre, la pía madre y la aracnoide, que es lo que nosotros llamamos las capas meningias. Y esta muestra de líquido cefalorraquídeo por lo general se lo hacen a los pacientes que se sospecha de leucemia o se quiere corroborar meningitis o inflamación de estas meninges o cualquier patología a nivel del sistema nervioso. Entonces, por lo general se toma una pequeña muestra del líquido cefalorraquídeo, máximo 2 cc, 3 cc, con una jeringa que se va a puncionar a nivel de L4 y L5. O sea, puede ser a nivel de, cuando yo le digo L, acuérdense que las vértebras están cervicales, están torácicas, están lumbares y están sacras. Lo que comience con L quiere decir lumbar. Entonces, a nivel de la quinta o la sexta vértebra lumbar. Entonces, estamos hablando de L3 a L4 o de L4 a L5 que se puede hacer la punción. Esto lo tiene que hacer un médico, porque obviamente si yo punciono en el sitio que no es, la persona puede perder sensibilidad, puede perder la capacidad de lo que es la deambulación o de caminar. El paciente hay que advertirle que después, cuando se saca una porción de líquido cefalorraquídeo, puede presentar dolor de cabeza, mareo, y el paciente tiene que estar en posición fetal porque eso me va a permitir expandir mucho más lo que son las vértebras. Aquí estamos con las pruebas que se utilizan a nivel del sistema reproductor, tanto femenino como masculino. Acuérdense que lo que yo hablo como una ecografía transvaginal, también se utiliza un transductor, pero no se pone a nivel abdominal, sino que el transductor se introduce por la vagina de la paciente. Obviamente, cuando nosotros nos van a hacer estudios a nivel vaginal, se recomienda que la paciente, igual que en la citología vaginal, no haya tenido relaciones sexuales 3 días antes de lo que es la realización del examen, ya que recuerdan que el semen o lo que es el espermatozoide tiene un tiempo de vida hasta de 5 días, entonces voy a encontrarme con secreciones espermáticas dentro del sistema reproductor femenino de la paciente, no haber tenido duchas vaginales, no haber tenido sexo, por eso 3 días antes, no haberse aplicado ningún medicamento ni crema. Obviamente se le dice a la paciente que se haga un aseo previo de los genitales y el rasurado que se necesita. Esta ecografía transvaginal se utiliza mucho cuando se quiere evidenciar la presencia de tumores, de quíster, y también se utiliza en lo que es la parte de la verificación del embarazo y ver cómo está
todo lo que es la conformación del útero y el niño. Esto es un proceso que no es doloroso, sino molestoso para la paciente. La paciente tiene que estar en una posición de litotomía o posición ginecológica. La persona con sus guantes colocados introduce el transductor por toda la vagina de la paciente y por un monitor o un televisor va guiando y va observando todo lo que es la cavidad o los órganos internos de la paciente. El Papa Nicolau o la citología vaginal, ustedes, no es una prueba diagnóstica, pero sí es una prueba de tamizaje y me va a permitir percibir en la paciente inflamación, incluso me permite ver anormalidades alrededor del cuello uterino, presencia de BPH y de otras infecciones de tipo vaginal. Ustedes van a ver que yo necesito primero un espéculo, que es ese instrumento que ustedes ven allí, que parece una pinza, que es lo que me va a permitir, o lo que yo lo introduzco dentro de la vagina de la paciente. Nunca lo introduzco recto, sino de medio lado, y después lo voy rotando hasta colocarlo recto y poder abrirlo. Se supone que inmediatamente yo lo abra, voy a ver el cuello del útero. El cuello del útero lo voy a observar así como la segunda imagen que ustedes ven allí. Ese cuello del útero, ustedes van a ver que necesito aparte una placa de vidrio y necesito un hisopo y necesito una espátula para recoger la muestra. El orificio que está en el centro se llama endocervix. ¿Por qué? Porque es la parte interior, pues es la parte del orificio interno del cuello del útero. Y todo lo que redondea a esa bolita que ustedes ven en el centro se llama exocervix. Entonces, con la espátula lo que hacen es recoger una muestra del exocervix y la ponen en forma horizontal en la placa de vidrio. Y con el hisopo, como está aquí en la primera imagen, lo que hacen es rotar en el cuello del útero y colocan en la muestra a nivel vertical. Es decir, lo que está a nivel del exocervix lo colocan a nivel horizontal y lo del endocervix lo colocan a nivel vertical. Esa placa después se tiene que colocar con un lapicero previamente que se fija en vidrio, el nombre y la identificación de la paciente y obviamente va a dar unos resultados. Y en la parte inferior está un equipo de mamografía. La mamografía, acuérdense que se tiene que hacer, la citología se comienza en mujeres en edad fértil, enseguida hayan comenzado relaciones sexuales. De pronto si ustedes me preguntan a una muchacha que es virgen, si se le puede hacer un examen de citología, lo único que se utiliza es un espéculo especial o mucho más pequeño para realizarlo. Esto se hace, se supone que se debe hacer una vez yo tengo una vida sexual activa, y si un esquema de 1, 1, 3, que quiere decir me la hago este primer año, si no aparece nada la repito otra vez al año y después repito a los 3 años. La mamografía aquí en Colombia, o de acuerdo a la norma técnica, se hace en mujeres a partir de los 50 años para descartar lo que es la presencia o un diagnóstico de cáncer de seno. Así como ustedes van a ver la mamografía, ese es un proceso mucho más doloroso, porque el seno se somete por medio de la mamografía, se somete a un aparato que obviamente está pegado a una parte de radiografía que me va a permitir a mí ver las estructuras a nivel de todo lo que son las glándulas mamarias. Entonces el seno se ve aplastado en esta máquina y si causa OEBA es un proceso mucho más doloroso y mucho más molestoso para la mujer. Tenemos aquí, ya les había dicho, lo que es la parte de la prueba de lo que es la citología transvaginal. Muchas veces hacen una colposcopia. La colposcopia por lo general lo que me va a permitir es, a diferencia del Papa Nicolau de la citología vaginal, yo inmediatamente introduzco un espéculo para abrir el cuello del útero y el médico tiene aparte una máquina que se parece a un microscopio que le va a permitir ver detalladamente el cuello del útero. Eso sirve ¿para qué? Para mujeres que tienen verrugas genitales. Por este Papa Nicolau, por medio de esta colposcopia, permite la cauterización o el quemado de estas verrugas, me va a permitir evidenciar, o en el tratamiento de cáncer de cuello uterino, evidenciar dónde están las lesiones y poder manejarlas. En esto que se llama espermiograma, lo que van a hacer es analizar en el hombre los espermas que son mucho más funcionales, es decir, se le pide al hombre que se le tome una muestra de semen y ahí se le hace un análisis bioquímico a los espermas
y pueden corroborar en los hombres qué tan funcionales son esos espermas. Eso se utiliza mucho en las pruebas de fertilidad o cuando se quiere saber si un hombre es fértil. Aquí en la parte inferior, miren que hay cómo es la estructura de los espermatozoides normales, defectos en la cabeza, si un espermatozoide tiene dos cabezas o tiene la cabeza dividida hacia la mitad, ese es un espermatozoide que no va a permitir realizar el proceso de fecundación idóneamente, defectos en el cuello, defectos en la cola, que tengan dos colas. Entonces hay hombres que tienen problemas de fertilidad porque los espermatozoides no son normales. Entonces, ahorita vamos a ver todo lo que es las pruebas que se realizan a nivel gastrointestinal o del sistema gastrointestinal. Van a observar que en la primera parte está lo que nosotros llamamos una endoscopia. La endoscopia se utiliza un aparato que se llama endoscopio, que mire que ahí está señalado, que va conectado obviamente a lo que es la parte de un monitor y se introduce un tubo hacia la parte del sistema gastrointestinal que se quiere estudiar. Entonces miren que ahí llega hasta el duodeno. El paciente obviamente tiene que estar bajo sedación, no va a estar alerta o no va a estar despierto porque al introducirle lo que es el endoscopio va a salir lo que es el reflejo nauseoso o el reflejo del vómito. Entonces el paciente va a estar muy angustiado, muy alterado, va a tener ganas de vomitar, se le va a dificultar la respiración, así que el paciente lo idóneo es que esté totalmente sedado. Entonces, como cuidados de enfermería, el paciente previamente ha tenido que tener la parte, si se va a estudiar estas estructuras, el paciente debió haber tenido la última comida alrededor de las 7 de la noche el día anterior, dieta líquida todo ese día, está completamente en ayunas sin haber comido nada. Pues dice que si el estómago está lleno, cuando entre el endoscopio lo que va a hacer es que salga el contenido gástrico. El paciente se le explica o tiene que estar media hora antes para lo que es la entrada a la sala donde se le va a hacer el proceso. Como enfermería tienen que confirmar que el paciente haya seguido las indicaciones de no comer nada, porque es bastante fatal que el paciente se le mete el endoscopio y no se haya preparado bien. Y el paciente se le somete a un proceso de sedación unos 15 a 20 minutos antes para que esté totalmente dormido. Es una sedación, o el paciente no está anestesiado, sino que está sedado, el paciente está somnoliento y obviamente no va a sentir nada durante el proceso. En ese monitor, el médico va a observar todo lo normal y anormal que se puede encontrar durante el tracto gastrointestinal. Luego de terminar este proceso, el paciente se deja así en decúbito lateral izquierdo, espera lo que es la recuperación de la sedación, reacciones que se pueda tener es que durante la entrada del endoscopio el paciente puede experimentar vómitos de sangre porque pudo haberle rasgado algo a nivel faríngeo del esófago. El paciente hay que otra vez permitir probar lo que es la vía oral, porque el paciente puede ser que después de este episodio, como está sedado y también se le pone un poco de sedante el endoscopio, no sienta nada y hay que probarle la vía oral para comprobar que no vaya a vomitar una vez que comience la ingesta de comida. Al paciente hay que decirle que puede ser que experimente vómitos un poco sanguinolentos porque puede haber una atracción a nivel cuando entró el endoscopio, recuperación de la anestesia y como consecuencias graves que han habido personas que le han hecho la endoscopia, muchas veces ha habido laceración de algún órgano vital. Estamos hablando de una colecistografía, que es un examen que se hace para verificar lo que es la parte de cómo está la vesícula biliar. Este examen se manda mucho cuando se sospecha de cálculos a nivel biliar o de la vesícula biliar. Ustedes van a ver que yo voy a puedo hacerlo de una manera en que introduzco en endoscopio, que no vaya hasta el duodeno, sino que vaya hasta la vesícula biliar para observar. Y ahí en la colecistografía me permite hacer dos cosas. Diagnóstico, porque me permite
observar dónde se encuentran los cálculos y me permite también a mí extraer los cálculos que se encuentran allí. La colonoscopia es lo mismo que una endoscopia, pero a nivel rectal. Aquí el paciente también está sedado y el paciente no debe de comer o debe de estar en ayunas total, dieta líquida desde el día anterior, y aparte se le debe poner enemas o laxantes y laxantes para vaciar todo lo que es el intestino grueso, es decir, que no haya evidencia de heces fecales. Un paciente que se le va a hacer este examen y se evidencia heces fecales fue un paciente que se preparó mal y lo echan para atrás y no sigue con eso. Entonces también el paciente puede experimentar un poco de las heces fecales sanguinolentas por toda la tracción que sufrió. El paciente obviamente es un paciente que tengo que colocar en posición de cúbito lateral izquierdo. Obviamente lo que es el endoscopio pasa recto y pasa ano y pasa recto e inmediatamente va a ir directo a lo que es la parte de el intestino grueso para observar. Ahí van a descartar presencia de tumores, de quistes o de laceraciones a nivel o de sangrados o ubicar sangrados a nivel de el colon. Ustedes van a ver que en esto, en esta porción, yo también, una cosa es una rectoscopia, otra cosa es una anoscopia. El recto está mucho más superficial que el colon, ¿cierto? Y el transductor no va a ir todo, o el endoscopio no va a ir todo hasta el colon, sino que va a ir solo en la superficie del recto. Aquí me va a permitir hemorragia. Mire que aquí en esta misma prueba parece que, miren que en la parte del recto hay una laceración, hay como un pólipo o una inflamación, que puede ser que el paciente esté teniendo una sintomatología en especial. Listo. Entonces, voy a continuarles el video de pronto en otro collage, entonces por eso es que voy a interrumpir un poquito y vamos a ir continuando con el otro.